Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Tzav, porción mandó. Esta porción que vamos a encontrar en el libro de Levítico, capítulo 6 hasta el capítulo 8:36 del libro de Vaikra, como es su nombre en hebreo, más conocido como Levítico, y que es el acercamiento a los levitas. Esta porción de Tzav, que es mandó, va a tratar de diferentes temas, en principal de cómo hacer y qué hacer en los sacrificios. Va a nombrar los diferentes sacrificios que se deben hacer acá, ¿sí? Ya sea el de Olam, el Mijá, Hatat, Ashim, Milanín o Shelanim, cualquiera de estos 6 sacrificios, y va a decir qué hacer y por qué hacer y cómo hacer cada uno de estos. Lo que nos dicen los rabinos y lo que podemos aprender es que hay unos procesos para poder hacer estas purificaciones, que es la expiación, la curación y posteriormente la purificación. Al finalizar de este capítulo, hacia el 8:36, ya han terminado toda su capacitación, ya van a empezar a trabajar los Cohen, ya se ha hecho el sitio donde van a trabajar, se hicieron las recolectas, todo lo que ya hemos hablado en las porciones anteriores. Y por fin, al finalizar de esto, van a comenzar su trabajo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo hoy día? Es lo que podemos ver en este caso. Lo primero es conocer que son 6 sacrificios, y estos 6 sacrificios tienen que ver en 2 aspectos: el para qué eran y qué nos están representando. Recordemos que hay 6 sefirot emocionales, que es Seir Anpin, que se conoce como la cara pequeña, y cada uno de estos sacrificios va a representar una de estas sefirot. Recordemos, el árbol de la vida tiene 10 sefirot, pero conocemos una sección como la cara pequeña, como Seir Anpin, que va a empezar también a asociar con los patriarcas, que se conocen como las Merkabot, que ellos representan lo que trajo esa energía al mundo a través de algún personaje, como la bondad, que es Gesed, Abraham, en este caso el sacrificio de Olam, que era la ofrenda de todo quemada. Va a estar Isaac, que es el rigor o digamos las normas, que va a ser el sacrificio de Minjá, que eran los sacrificios con harinas, aceite. Recordemos que no todo eran animales, y que los sacrificios eran acercamientos, lo que hablamos la semana pasada, de que todos los korban o los korbanot son acercamientos. El siguiente sería el de el hijo Jacob, Israel, que se ejemplifica con el corazón, que es la sefirá de Tiferet, que va a ser ejemplificado en este caso con el sacrificio por el pecado, por el perdón del pecado. Necesitamos tener corazón para poder perdonar, para poder acercar a alguien. Este sacrificio Hatat, que era por el pecado, corrige esta sefirá de Tiferet, que es columna central, y vemos en lo que nos enseña el Mesías, cuando enseñamos el Padre Nuestro, el Avinu, Shema Shayim. Cuando hablamos de esto, siempre dice: perdónanos. Es un tema de comunión, es un tema de acercarnos, pero no acercarme yo solamente, sino tener el poder de convocar y poder pedir un perdón general. Después está lo que es el sacrificio por la culpa, que no tiene un pecado en específico, ya que es una culpa. No, a veces no se sabe por qué se siente esta culpa, y hay un sacrificio para ello, que es el sacrificio por la culpa. Este va a ser representado por Moisés mismo, que pone una norma para poder avanzar. La culpa no nos deja avanzar. Recordemos que esto ya estaríamos hablando sobre columna derecha, y vamos a ver el sacrificio de ordenación, el sacrificio que va a representar en este caso a Aarón, el Milanín, que este sacrificio de Milanín, que es por ordenación, va a representar en este caso la sefirá de Jod. Y lo mismo va a suceder en este caso con los Shelamim, los sacrificios de paz. Paz va a ser Yesod, que va a ser de José el Soñador. Vamos a tener aquí la corrección de que para que puedas entrar y ver todas estas dimensiones, el primer paso entre lo que es Malhut y Yesod, que es el paso más difícil, tenemos que entender que allí se entra con un sentimiento de querer hacer paz. ¿Paz con quién? Paz con tu creador, paz con los que te rodean, hacer una unidad. Ahora, ¿por qué la paz
nos va a traer esta unidad y esta convivencia. Es lo mismo que nos aparece acá. Hay dos aspectos importantes en los sacrificios en este caso. Está el Dan y el Heleb. El Dan es la sangre de todos los sacrificios y están las grasas de los sacrificios. El Dan ejemplifica lo que es el placer y el Heleb es lo que hace la voluntad. Entonces, cuando nosotros doblegamos nuestra carne, cuando muero yo en ese sentido de tener un placer corregido, como dice el Nuevo Testamento, no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Cuando empezamos a corregir esta parte de no irnos hacia la carnalidad, por decirlo de alguna manera, de esa parte animal, de ese cuerpo animal, sino que realmente sobrepasamos esta acción y tenemos un placer corregido, podemos con voluntad añadida allí poder ingresar y poder entender que el Dan, que era la sangre, se convertía con las grasas en humo, y era lo mismo que pasaba del perdón, cuando teníamos rojo como el carmesí, pero quedaba blanco como la nieve, que hablan los profetas de este cambio de rojo a blanco, y todo este ejemplo de la sangre en humo blanco, todo este cambio del juicio a algo más purificado, ¿sí? Al perdón. Pero había algo adicional, y era que cuando las grasas eran seleccionadas, o había algo adicional, o un placer corregido, se conocía como aliá. Y digamos que doble placer con una buena voluntad, con un placer corregido, puede darnos la palabra ejad. Ahora, ¿qué dijo el Mesías en Marcos capítulo 12 cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante? Él dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Si vemos que Dan, en su gematría, en su número, son 44, Haleb, que es la voluntad de las grasas, es 40, Aliá nos da 46, podemos decir que esto nos da un numeral total de 130, que es 10 veces la palabra unidad, la palabra ejad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tengamos unidad en todas las dimensiones. Claro, empezamos a corregir nuestra parte emocional, nuestra cara pequeña, nuestro seirampín, pero en todo el árbol necesitamos tener los 13 aspectos de la misericordia de Dios. Necesitamos esos canales de conducción. De hecho, los rabinos hablan de mechones, como fibras ópticas, que son estas conductividades de los 13 atributos de la misericordia de Dios, para que podamos tener un entendimiento de qué eran estas conectividades, de qué eran los sacrificios, por qué se hacían en ese momento, por qué era necesario hacer esos pagos, que era un tema didáctico. Recordemos que más adelante, cuando ya no hay templo donde hacer los sacrificios, se cambian por la oración. Pero sabemos en este caso que ya no es necesario hacer sacrificios. Obviamente lo de doblegar la carne tampoco es lo que se hace en esta semana por algunos sectores religiosos de alguna denominación allí, que hacen actos que golpean su cuerpo, que lo flagelan. Eso no es doblegar la carne ni el placer, porque esos actos físicos realmente no tienen un impacto en lo que es la conciencia, la emoción, ni tampoco la sociedad. ¿Qué es el único que tiene impacto? Entender que todo esto que se ejemplificó en la Torá tiene un fin, y es enseñarnos qué hizo el Mesías en el momento en que, recordemos que está el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David, y el Mesías sufriente, el Mesías que llevó nuestra carga, nuestro dolor, que fue quien llevó en sí mismo el pago de todos estos pecados, de estos errores, de el odio gratuito, del no querer paz, de tener culpa porque sí. Recordemos que hay una lanza que le clavan en el costado y que sale agua y sangre, que también ejemplifica estos sacrificios que se hacían con agua por la culpa. Va a ejemplificar todo este libro en lo que es la figura de el Mesías, hijo de José, que es el sacrificio, y que ya no es necesario hacer sacrificio de animales,
Ya no es necesario entender que la sangre se convierte en humo blanco, sino es entender lo que dice acá, que si nos volvemos a Dios, que así hacemos alía, como se conoce hoy comúnmente el retorno, podemos pasar de ser sangre y grasa a ser unidad. Y no solamente unidad como pueblo, sino unidad dentro de todo nuestro árbol de la vida y poder al final que este árbol completo pueda conectar con la fuente, que es el Mashiach. Entonces, todo esto es lo que nos va a decir también el Evangelio cuando dice, hemos encontrado a Yeshua del que habló Moisés. Cuando dice el mismo Mesías, si creen en mí, crean en lo que ha escrito Moisés, porque Moisés escribió de mí. Entonces todos estos escritos hay que entenderlos llevándolos a lo que es el Mesías. Y el Mesías está didácticamente ejemplificado acá, y no solamente es eso, sino que en la riqueza del idioma hebreo podemos conocer secretos que no solamente están en el texto literal, sino que por 3.500 años han sido descifrados y entendemos un poco más cómo funciona todo este plan de redención que al final lo tenemos al día de hoy, teniendo en cuenta que todos nosotros podemos ser, como dice el rabino de primer siglo Shaul de Tarso, el rabino San Pablo, como lo conocen la mayoría, donde dice que el olivo silvestre podía ser injertado. En algunos círculos se conocen como Baal Teshuvah, o se pueden conocer como cualquier persona, pero el volver a las raíces, el volver al Mesías, no significa que tenga que irse solo con sangre, solo con voluntad, sino que la unidad es lo que nos va a llevar a hacer lo que los rabinos nos han explicado, de la primera parte, de la segunda y tercera parte de esta porción, que es expiación, curación y purificación. Así que les deseo a todos unidad en sus familias, en sus trabajos, en todo lo que emprendan, porque allí está la conectividad con el Eterno. Shabbat Shalom.